Cuadrado de la suma de dos cantidades es lo mismo que tener a más b. A representa una cantidad y b representa otra cantidad. Es una suma y está al cuadrado, es decir, de la siguiente forma. Entonces podemos hablar el primer término más el segundo término. ¿A qué es igual el primero y más el segundo término elevado al cuadrado? Es igual al primer término elevado al cuadrado, es decir, a cuadrado, más 2 veces, ese 2 siempre va, el primer término por el segundo, es decir, a por b, escrito de la siguiente forma, a por b, más el segundo término elevado al cuadrado, es decir, b cuadrado. El primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Esa es la base del trabajo de lo que es cuadrado de la suma de dos cantidades desde el punto de vista teórico y práctico. Empezamos con un ejercicio teniendo la siguiente expresión: 5x más 7y elevado a la 2. De primero, esto es a y esto es b. La idea es plantear a al cuadrado, es decir, 5x al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Es decir, primero identificamos a igual a 5x, luego b igual a 7y, para luego aplicar a al cuadrado, que es 5x. Escribimos 5x y eso lo elevamos al cuadrado, más 2, que siempre va porque es parte de la fórmula, por a, y quien es a, 5x, y eso lo escribimos entre paréntesis, por 7y, y eso lo escribimos entre paréntesis, y luego más b cuadrado, que sería 7y elevado al cuadrado, escribimos 7y, lo ponemos entre paréntesis, elevado al cuadrado. Hemos expresado esta forma: esto que corresponde al cuadrado, el 2 que es parte de la fórmula, el a, el b y el b cuadrado. Entonces luego el desarrollo es el siguiente: 5 al cuadrado significa 5 por 5, 25, multiplicarse consigo mismo, y x al cuadrado es x cuadrado. Luego más, por este más de acá, 2 multiplica 5 y multiplica 7, 2 por 5, 10, y 10 por 7, 70. Luego x por y, xy, escribimos 70xy. Luego más 7 al cuadrado es 7 por 7, es decir, 49, escribimos 49, y y a la 2 es y cuadrado, escribimos 49y cuadrado. De manera que ya hemos representado esa suma de dos cantidades, que están elevadas al cuadrado. Vamos con otro ejercicio de ese mismo tipo, y tenemos un ejercicio más complicado: 3x cubo y a la 4 más 6xy cuadrado elevado a la 2. En este caso, a es 3x cubo y a la 4 y b es 6xy cuadrado. De manera que escribimos a 3x cubo por y a la 4 y escribimos b 6xy cuadrado. Teniendo claro eso, aplicamos primero este término elevado al cuadrado. Siempre hay que colocar igual, luego escribimos el término elevado al cuadrado entre paréntesis, más 2 veces a, que es esto, 3x cubo y a la 4, y lo ponemos entre paréntesis, en producto con 6xy cuadrado. Como aquí no cabe, entonces yo lo voy a escribir acá. Ustedes lo van a escribir en una sola línea. Entonces escribo entre paréntesis 6xy cuadrado. Y ahí lo tenemos. Más b al cuadrado, 6xy al cuadrado a la 2.
entre paréntesis 6xy al cuadrado a la 2. Y ahí está. Luego vamos a desarrollar esto. 3 elevado a la 2 es 3 por 3, 9. Escribimos 9. Luego tengo x a la 3 y como está elevado a la 2, 3 por 2, 6. De manera que aquí nos queda x a la 6. Tenemos y a la 4. Y como tenemos elevado eso a la 2, 4 por 2, 8. Entonces de manera que aquí queda y a la 8. Luego más, escribimos más acá. El 2 por 3 por 6. Multiplicamos primero los números. 2 por 3, 6. 6 por 6, 36. Y escribimos 36. Tenemos x al cubo acá, que está en producto con este otro x. Está exponente 1 y exponente 3. Sumamos los exponentes. 3 y 1, 4. De manera que nos queda x a la 3 por x, x a la 4. Y escribimos entonces x a la 4, como lo tenemos acá. Luego, tenemos y. Aquí y a la 4 y y a la 2, que está en un producto y a la 4 por y a la 2, sumamos los exponentes, es decir, 2 más 4, 6, de manera que nos queda y elevado a la 6, y es lo que vamos a escribir ahorita. Y ahí está, y a la 6. Y luego, como ya hemos desarrollado esto, vamos con este otro término, ponemos más. Como no me cabe acá, yo lo escribo abajo, ustedes lo van a escribir en una sola línea en su cuaderno. Escribo más. Y 6 a la 2 significa 6 por 6, 36, escribo 36. X a la 2, como tenemos 1 acá, 1 por 2, 2, x a la 2, x cuadrado. Y a la 2, entonces se multiplican exponentes. Exponente con el otro, 2 por 2, 4, porque es una potencia de potencia en cierta forma. Entonces nos queda y a la 4. Y ahí está terminado el ejercicio. Vamos al siguiente. En esta siguiente página se habla de la diferencia de cuadrado. Diferencia significa resta y cuadrado que está elevado al cuadrado. Entonces, este término primero está elevado al cuadrado, está la resta y está el segundo término b elevado al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado, el segundo término elevado al cuadrado, con un signo que indica una resta, diferencia en otras palabras. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Como un producto de a menos b por a más b. Es decir, esto ponemos a aquí, ponemos a acá. Ponemos b aquí, ponemos b aquí. Es decir, ahí tenemos la misma a como primer término al principio y b, que es el segundo término, como segundo término. O sea que se escribe lo mismo, a, b, solo que aquí vamos a poner menos o más y el otro el signo contrario. En este caso voy a elegir menos, entonces aquí debe ser más. Si aquí hubiera elegido más, entonces aquí debe ser menos. Esa es la forma general. Y luego iniciamos con un ejercicio. Entonces aquí tenemos claro que esto es t, corresponde a lo mismo aquí. Esto es b, b. La única variante es el signo. Entonces hay que plantear que a es igual a t y b es igual a 4. A es igual a t y b es igual a 4. Entonces ahí sencillo, solo planteamos a al cuadrado, porque es a al cuadrado, en este caso t cuadrado, escribo t cuadrado, menos, porque va de la fórmula menos, b al cuadrado, como b es 4, entonces sería 4 elevado al cuadrado. Luego, en el siguiente paso, en este paso ponemos igual, y en el siguiente ponemos igual, escribimos t cuadrado, menos, y 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, escribimos 16. Y ahí está resuelto. Vamos al siguiente. Aquí tenemos lo contrario. No, está bien. Tenemos 3x que es a. 3x que es a. 8yz cuadrado que es b. 8yz cuadrado que también es b. Entonces claro que es una diferencia de cuadrado, dado que uno es positivo y el otro negativo. A es el mismo a de acá y b es lo mismo que este b. De manera que podemos escribir que a
es igual a 3x y b es 8yz cuadrado. Ahí está. Y entonces nosotros podemos escribir igual a al cuadrado, es decir, poner 3x elevado al cuadrado. Escribimos y ahí lo tenemos, menos b al cuadrado, que sería esto entre paréntesis elevado al cuadrado, 8yz cuadrado a la 2, no hay que olvidar, deben llevar el exponente 2. Entonces aquí ponemos igual, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, escribimos 9, x a la 1, 1 por 2, 2, nos queda x cuadrado, menos, bajamos menos, y luego 8 al cuadrado es 8 por 8, 64, que escribimos 64 ahí. Luego y a la 1, a la 2, 1 por 2, 2, nos queda y cuadrado, escribimos y cuadrado acá. De ahí nos queda z a la 2 y está elevado a la 2 a la vez. 2 por 2, 4, escribimos z a la 4. Y ahí está resuelto este ejercicio 2. Vamos al siguiente. Entonces, aquí tenemos lo contrario. Tenemos a cuadrado y menos b cuadrado, pero hay que extraer quién es a y quién es b para escribirlo de la forma a menos b por a más b. Entonces hay que escribir lo siguiente. 81, un número multiplicado consigo mismo es 9, 9 por 9, 81. Aquí debe ir x, y para poner el exponente aquí sería 4 entre 2, 2. Luego escribo y a la 6, y el exponente aquí será 6 entre 2, 3. Y luego escribo entre paréntesis, bueno, esto lo vamos a escribir entre paréntesis después de ponerlo en azul, elevado al cuadrado. Y ahí está, ese es el a. De manera que si aplicamos esto, 9 por 9, 81. 2 por 2, 4, x a la 4. 3 por 2, 6, y a la 6. Entonces está correcto. Menos. Ahora tenemos este número, 11. No hay un número entero que multiplicado consigo mismo nos dé 11. Entonces, en este caso, lo que escribimos es raíz cuadrada de 11. Siempre y cuando tengamos una situación así, lo vamos a escribir como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 11, ya lo tenemos. Y acá tendría que ser 2 entre 2, 1. Queda z a la 1, no se escribe 1, simplemente z. Lo ponemos entre paréntesis, pero antes lo colocamos en rojo y lo escribo al cuadrado. Ahí está. Raíz cuadrada de 11 a la 2 es el mismo 11. ¿Ya? Y z a la 2 es z2. De manera que a es 9x cuadrado y cubo y b es raíz cuadrada de 11 z. Y le escribimos ahí a y escribimos b, es decir, a que es igual a b a 9x cuadrado y cubo, que es este, el primero, y b, que es el segundo, raíz cuadrada de 11 z. Luego escribo acá paréntesis, aquí va a ir a, aquí va a ir a, aquí va a ir b y aquí va a ir b. En la b uno va a ser negativo y el otro positivo, o primero positivo y el otro negativo. Escribo a, que es 9x cuadrado y cubo, lo escribo acá, y escribo esto mismo aquí. Ahora escribo b a este lado de acá, que es raíz cuadrada de 11 z, lo escribo, y ahí también lógicamente bajo la raíz cuadrada. A ver, ahí tenemos raíz cuadrada de 11z, raíz cuadrada de 11z, que es el b. Este lo voy a poner menos y este lo voy a poner más. O puedo poner este más y este menos. Pero lógico, esos signos solo es en el segundo término. Bien, vamos a la siguiente página. Tenemos
36x cuadrado menos 100. La forma a cuadrado menos b cuadrado. Hay que llevarlo a esa manera. Entonces, un número multiplicado consigo mismo que me dé 36 sería 6. Y x, porque x por x es x cuadrado. ¿Y quién será b? Menos un número que la raíz cuadrada nos dé la raíz cuadrada de 100, o un número multiplicado consigo mismo nos dé ese 100 sería 10. De manera que b es 10. 10 por 10, 100. 6 por 6, 36. X por x, x cuadrado. Entonces, como ya tenemos a y b, podemos escribir igual 6x elevado al cuadrado. Escribo 6x, que es a elevado al cuadrado, menos b elevado al cuadrado, es decir, 10, lo escribo entre paréntesis, a la 2. Y luego, como sabemos que esto es a y esto es b, escribo igual, pongo los paréntesis, pongo a aquí, pongo a acá, luego coloco b aquí y luego coloco b acá. Voy a escribir primero a, que es 6x, 6x aquí, 6x aquí. Luego b, que es 10, lo escribo acá. Y luego acá. Uno debe ser positivo y el otro negativo. O este debe ser el negativo y este positivo. Yo elijo en esta ocasión que este sea negativo y entonces este tiene que ser obligatoriamente positivo. Y ahí está estructurado la diferencia de cuadrado, teniendo la forma a cuadrado menos b cuadrado, conducirlo a la forma a menos b por a más b. Luego tenemos este otro y tenemos este término un poquito más intenso, la forma para trabajar este ejercicio 5. Entonces aquí para a, un número que multiplicado consigo mismo me dé 16 sería 4, ¿ya? 4 por 4 es 16. X, 2 entre 2 sería 1. Y para y, 10 entre 2 sería 5. Entonces quedaría 4 por 4 es 16, x a la 1 por x a la 1, x a la 2, y a la 5 por y a la 5, y a la 10. O dicho de otra forma, 2 entre 2 nos da el 1 acá, y 10 entre 2 nos da el 5 acá. Y 4 por 4, 16. Hay que recordar que en los exponentes se divide 2, y en el caso del coeficiente, que es el número que está multiplicando a la variable, entonces ahí se busca un número que multiplicado consigo mismo nos dé este número. Y en el caso aquí, b, aquí hay que hacer una cuestión. Tenemos esto. Aquí necesita un signo menos. Si no, no es diferencia de cuadrado. Escribimos ese menos. Vamos a quitar esto. El ejercicio 5, estructurándolo. Aquí lo tenemos. Es el ejercicio 5. Una expresión de dos términos que debe buscarse la forma de una diferencia de cuadrado. Identificamos quién es a. A igual. Vamos a ponerlo en color rojo. Entonces, un número multiplicado consigo mismo que dé 16 sería 4. Y luego x, pero ¿cómo nos queda? 2 entre 2, 1. Entonces x a la 1, que no se debe escribir. Luego iríamos con y. Con y, escribimos y. Ahí está. Pero 10 entre 2 es 5. Entonces ahí quedaría y a la 5.
podemos escribir elevado a la 5 entonces ahí está elevado a la 5. Listo. 2 por 5, 10, 2 por 1, 2, 4 por 4, 16. Ahora vamos a identificar el factor b. Factor b, que es en color azul, que lo vamos a poner refiriéndonos al segundo término b. Un número multiplicado consigo mismo que de 25, eso sería 5. Z, entonces tenemos 12. Y entonces si tenemos 12, 12 entre 2 nos da 6. De manera que el exponente será elevado a la 6. Y escribimos acá, elevado a la 6. Bien. Ya teniendo claro quién es A y quién es B, el primer término y el segundo, entonces ya podemos escribir A al cuadrado y quedaría de la siguiente forma. Esto sería igual el segundo término, que es 4x y elevado a la 5. Y eso lo colocamos aquí. Pero como esto debe estar elevado al cuadrado, lo pongo entre paréntesis. Es decir, esto acá y lógicamente entre paréntesis lo voy a poner en negro para que sea notable. Ahí está, y que debe estar elevado a la 2. Bien, antes de hacer la otra expresión vamos a comprobar si está correcto. 4 a la 2, 4 por 4, 16, lo tenemos acá. X que tenemos a la 1, 1 por 2, 2. El exponente para X es 2, está correcto. Y a la 5, 5 por 2, 10. El exponente debe ser 10 para Y. Y a la 10, ahí está. Está bien hecho este término y luego como es menos voy a colocar menos aquí. Entonces escribo ese signo menos. Necesito el otro teclado. Y para buscar el signo menos, este que es bien notable. Y luego entonces escribo en azul B, es decir, 5Z pero elevado a la 6. Necesito el otro teclado elevado a la 6. Aquí está. Listo. Ahí tenemos el término B, 5Z a la 6, pero eso debe ir elevado al cuadrado. Lo pongo entre paréntesis en color negro para que sea notable este trabajo. Necesitamos más espacio, que sea notable bien los términos específicos de lo que corresponde a B. Listo.
Ahí está bien. Elevado al cuadrado. Ahí lo tenemos. Veamos, analicemos. 5 al cuadrado, 25. El 25 de acá. Z a la 6. 6 por 2, 12. ¿Está correcto? Si nos da 25, Z a la 12. Sabiendo que esto es A y esto es B, entonces vamos a expresar como un producto de esos términos. A menos B por A más B. Entonces elijo escribir. Me voy al otro teclado que ahí está ya listo. Parte del paréntesis lo ensanchamos, los paréntesis, para que sea bien visible los términos. Se tiene que reducir por el igual. Entonces escribo el igual. Y ahí está. De manera que el primer término, que es 4xy a la 5, como lo hemos previsto acá, debe ir aquí y debe de ir acá. Entonces escribo 4xy a la 5. 4xy a la 5. Necesito el otro teclado. 4xy a la 5. Sería 4x y elevado a la 5. Eso en color rojo. Voy a reducir el tamaño para que quepa el otro término. Vamos a volver a escribir eso que quede 4 x y elevado a la 5. Cambio el otro teclado. Se quedó fijo ahí. Vuelvo a escribir ese término. Y ahí está. Y ese mismo término lo pongo al principio del otro paréntesis. Y aquí lo tenemos. La expresión de A que está aquí y aquí. Ahora hay que escribir B y acá B. Entonces debemos escribir 5z a la 6. 5z a la 6. Necesitamos el otro teclado. 5 z elevado a la 6.
en azul. Aquí lo tenemos. Ahí hay una letra extra que no está bien. Ahí está. Cuatro Z debe ser. Debe ser Z. Debe ser a las 6, no a las 5. 5 Z a las 6. Aquí está. Hoy sí. 5Z a las 6. Y lo colocamos como segundo término en el siguiente paréntesis. El que está en la par, ahí está. Bien. Hemos escrito los términos A, que son 4xy a las 5, que corresponde a esto, que corresponde a esto. Y B, 5z a las 6, que corresponde a esto, corresponde a esto. Lo mismo está acá. Entonces vamos a poner positivo acá y esta vez acá negativo. Vamos a poner esos signos y esos signos van a ir en color negro. Vamos a ponerle al primero positivo. Aquí. Y el otro negativo, es decir, siempre a lo que se refiere a B. Y ahí está resuelto estos ejercicios donde hemos aplicado diferencia de cuadrado.